Hola, soy Gerard, el profesor de diseño de cerca, de psicología de la Universidad de Barcelona de la Academia Statistics. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura, todo evidentemente enfocado tal y como lo explican en clase y teniendo en cuenta cómo realizan las preguntas luego en el examen. También dispondréis de un vídeo donde solucionamos un modelo de examen, para que veáis también cómo son las preguntas típicas de examen y cómo estas debemos resolverlas. Además también tenemos clases en directo. En ellas lo que haremos será resolver todas vuestras dudas, así como principalmente resolver muchos exámenes. Cuanto más exámenes hagamos, mejor nos será seguro el examen de este año. Indicaros también, por favor, que este es un curso de uso individual. Por lo tanto, tened en cuenta que cada vídeo lo podéis realizar hasta un máximo de 3 veces. ¿Cuándo, dónde y como queráis? Pero repito, al ser un curso de uso individual, hay un máximo de 3 visualizaciones por cada vídeo. También indicaros, por favor, que cuando realicéis la inscripción y empezamos el curso, os enviamos un dossier a vuestras casas. El dossier contiene toda la información para hacer un seguimiento adecuado del curso. Toda la teoría, luego ejercicios y finalmente exámenes. Es imprescindible poner el dossier para hacer un seguimiento adecuado del curso. Todo el tiempo, a medida que avancemos con el curso, yo voy haciendo referencia a páginas del dossier. Por lo tanto, es fundamental disponer de él, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que con el dossier y con los vídeos es más que suficiente para obtener una muy buena nota en el examen de este año. Para finalizar ya, antes de empezar el curso como tal, indicaros también que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de resolver todas vuestras dudas acerca de cómo funciona el curso, acerca de cualquier ejercicio, cualquier aspecto que no entendamos, algo de teoría, lo que sea. Estaré a vuestra disposición en ese grupo para poder responder todas vuestras dudas. Y una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Antes de empezar el temario como tal, quiero plantear un esquema ahora mismo con los tipos de metodología científica que conocemos y cuáles realmente estudiaremos en esta asignatura, ¿de acuerdo? Si recordamos, teníamos la metodología observacional, que es la que estudiaremos en este parcial básicamente, y en el otro costado tenemos la metodología experimental. Los tipos de metodología científica se diferencian según si hay manipulación de la variable independiente y control de las redes extrañas. Si recordamos, en la metodología experimental, digo si recordamos porque todo esto ya lo estudiamos en técnicas de recerca, por lo tanto son aspectos que más o menos nos deberían sonar. La metodología experimental, repito, existe manipulación de la variable independiente y control de las variables extrañas. Por el contrario, en la metodología observacional no existiría ni control de las variables extrañas ni manipulación de la variable independiente. Por eso están en dos extremos completamente, ¿de acuerdo? En un punto central, tal vez un poco más cercano a la metodología observacional, dispondríamos de la metodología selectiva. La selectiva básicamente son la información correspondiente a las encuestas. En las encuestas yo no estoy manipulando directamente la variable independiente, pero sí que estamos haciendo hincapié en aquellas cosas que nos importan y preguntando la información que nos interesa. Por lo tanto, se encuentra en un punto entre medio de ambas metodologías extremas en este esquema que estamos planteando, la metodología observacional y la experimental. La selectiva en esta asignatura no la estudiamos, ya que ya la estudiasteis tanto en técnicas de recerca como en estadística. Nos centraremos en estas dos vertientes, metodología observacional y la experimental. Conocemos otra metodología también, que es la metodología cuasi experimental. La metodología experimental y cuasi experimental, en ambos casos existe manipulación de la variable independiente y control de las variables extrañas. La diferencia entre ellas es básicamente la formación de los grupos. En el caso de la metodología experimental, los grupos con los que trabajaremos serán grupos equivalentes entre ellos. En cambio, en la metodología cuasi experimental no podremos indicar que los grupos sean equivalentes, ¿de acuerdo? Esa será la diferencia. Igualmente, esta información la veremos ya en el segundo parcial. Por lo tanto, ahora mismo esto no me importará. Ahora nos centraremos en la metodología observacional, que es la que os entra en el primer parcial.
Muchas veces os planteo este esquema porque tendemos a pensar básicamente que cuando hablamos de ciencia estamos trabajando siempre con aspectos más bien relacionados con la metodología experimental, que yo estoy provocando una situación, manipulo una variable, veo el efecto que comporta, toda esa información puede ser muy útil, pero justo en ciencias sociales, cuando estamos hablando, en este caso de psicología, ¿qué ocurre? Que muchas veces es muy recomendable poder estudiar el comportamiento espontáneo, el comportamiento habitual de los sujetos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido se estudia mucho mejor mediante la metodología observacional, ya que en la metodología experimental, evidentemente, estamos provocando una situación, no estamos estudiando el comportamiento espontáneo del sujeto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, muy sencillo, si yo quiero estudiar cómo las horas de estudio influyen sobre las notas, en el caso de la metodología experimental o cuasi-experimental, más allá de cómo estén formados los grupos, ¿qué haríamos? Provocaríamos y manipularíamos a la variable independiente. Por ejemplo, haríamos un grupo de gente que estudie para el examen 2 horas y otro grupo que estudie para el examen 40 horas y analizaríamos las notas que obtendría esta gente. Pero evidentemente puede ser que este grupo que estudia 40 horas, por ejemplo, mucha gente estudiando 5 horas ya obtuviese un 10. Entonces la información puede estar sesgada en ese sentido. O que las condiciones de estudio no sean las adecuadas. Imaginaos que controlamos alguna variable extraña. Por ejemplo, para poder controlar el lugar donde estudian, provocamos que todo el mundo estudie en el mismo espacio, una biblioteca. No hay silencio, no hay ruido. Entonces, en ese sentido, si a alguien le gusta más estudiar en casa, la información estudiada también podría estar sesgada porque no sería información espontánea, comportamiento habitual. Evidentemente podremos controlar muchas variables, pero eso no es sintomático de que ya es ciencia a diferencia de la metodología observacional, que será un estudio donde dejaremos que la persona estudie las horas que prefiera y cuando prefiera y en las condiciones que prefiera. Y estudiaremos luego la posterior nota. Evidentemente, ¿qué es más ideal? De esta forma podemos conseguir mucha información, pero repito, no estudiamos el comportamiento espontáneo del sujeto muchas veces. Aquí sí, pero la información que obtendremos será mucho más limitada, ya que no podré estudiar a cantidad de individuos su día a día, cuando estudian y cuando no estudian. Por lo tanto, lo que quiero que quede claro desde el principio, que ambas metodologías son igual de válidas. Dependerá del tipo de estudio que estemos llevando a término, que preferiremos una opción o la otra. Como también la metodología selectiva, que realizan encuestas, también sería totalmente congruente. Lo que quiero que veáis es que al final no vamos a discriminar una metodología de la otra porque me parezca más o menos científica. Todas son científicas y todas ellas nos pueden aportar cosas diferentes y todas ellas nos pueden ser muy útiles en diferentes o hasta en el mismo estudio. Por lo tanto, lo que quiero que veamos básicamente es que trabajaremos con distintas metodologías, aunque sean muy diferentes, todas ellas son metodologías científicas y pueden ser de mucha utilidad en nuestros estudios. En primer término, me centro en la metodología observacional. Claro, esta sinceramente, y por eso planteaba esta información, es la que nos puede parecer menos científica, ya que estoy observando la información de un sujeto o un grupo de sujetos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para cientificar esta información, vamos a mirar cómo lo hacemos. Será muy importante sistematizar la información, sistematizar el registro, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Porque en la metodología experimental, por ejemplo, si yo digo que alguien estudia 2 horas, alguien estudia 40 horas, yo lo provoco la situación, provoco el lugar. Tú estudias 2 horas y le digo que 2 horas va a estudiar. Esta persona estudia 40 horas y le digo cuándo, dónde y qué 40 horas va a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces todo está ya provocado. En este sentido, yo luego puedo analizar las notas correspondientes. En cambio, en la metodología observacional, yo tengo que saber cuándo la persona en sí está estudiando. Puedes estirada en la cama, que para mí eso no es estudiar, pero la persona está estudiando en ese momento. Por lo tanto, requiere de aspectos mucho más subjetivos, al fin y al cabo, que la metodología experimental. Pero como la ciencia no es eminentemente subjetiva ni mucho menos, ¿qué hacemos? Lo que haremos será intentar cuantificar, intentar plantear de una forma que sea de la más estricta, de la más objetiva posible, la información que consigamos con la metodología observacional.
Para ello tendremos diferentes instrumentos que nos ayudarán a conseguir estos objetivos, estos resultados más numéricos. Es decir, pasaremos de una vertiente que es evidentemente muy cualitativa, que es la metodología observacional, a aspectos cuantitativos. Para que todo el mundo lo vea muy claro, si yo os digo visualizarme a mí y mirar lo que estoy haciendo, os podéis fijar en mi parte de gestual, o en lo que estoy indicando, en la parte verbal, ¿de acuerdo? O en mi tono de voz, en el vocal, o en mis movimientos de cualquier tipo, parte facial, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que todos estos fijándoos, evidentemente si yo digo a Juan y a María que me observen, se pueden fijar en aspectos muy diferentes. Están observando a mí, pero pueden ver cosas muy distintas. El objetivo es que sea de forma todo muy objetivo, que todo el mundo vea lo mismo. Entonces es importante trabajar con un instrumento que consiga que todo el mundo mida lo mismo. Para ello, ¿qué haremos básicamente? El sistema de categorías, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos. Existen otros, pero ahora mismo me voy a basar en el sistema de categorías. ¿Cómo funciona, por favor, el sistema de categorías? De la siguiente forma. En vez de fijarme en cualquier aspecto, voy a fijarme en una dimensión. Por ejemplo, mis movimientos de manos. Y podemos plantear, por ejemplo, que mueva la mano derecha y la izquierda la mantenga inmóvil, que mueva la mano izquierda y mantenga inmóvil la derecha, o que mueva ambas manos, tanto la mano izquierda como la mano derecha, ¿de acuerdo? Si muevo ambas manos. Y por último, evidentemente, una categoría que sería no mover ninguna mano. En este caso dispondríamos de 4 categorías: mano derecha, mano izquierda, ambas manos o ninguna mano, ¿de acuerdo? Cuando hablo de mano izquierda, mano derecha, evidentemente manteniendo inmóvil la otra mano. En ese caso sí que podríamos coincidir los resultados de María y de Juan, ya que tanto María como Juan podrían observar la misma información. Ahora mismo ambos indicarían que estoy moviendo ambas manos. Ahora ambos indicarían que estoy moviendo únicamente la mano derecha. Ahora ambos indicarían que no estoy moviendo ninguna mano. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que ambos podrían llegar a un estudio y poder estudiar hasta la fiabilidad de sus resultados, hasta qué punto los resultados de uno y otro son fiables. Pero para llegar a ese objetivo, a obtener la información más objetiva, requeriremos el instrumento de medida adecuado. En este caso, el instrumento con el que trabajaremos, repito, será el sistema de categorías. Lo que quiero que veáis que la metodología observacional, aunque pueda parecer totalmente subjetiva en un buen principio, finalmente no será así. El objetivo es que si yo soy el cabeza de la investigación, al final, vaya quien vaya a realizar la observación, obtenga los mismos resultados, ya que tiene que estar muy especificado y muy claro qué es lo que quiero observar del grupo o de la persona de referencia en este caso, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ahora sí ya, vamos a adentrarnos en la explicación correspondiente a la metodología observacional. Empezamos ya con la información del dossier. Por favor, id a la página número 2. Aquí, si os fijáis, empiezan hablando de la metodología observacional y tenéis 4 puntos que debemos ahora mismo rellenar. Importantísimo, recordad que la metodología observacional es, en el esquema que hemos planteado, la metodología que trabajaremos en este primer parcial. Entonces, vamos a explicar cuáles son las características básicas a grandes rasgos de la metodología observacional. Primer punto. Indicar que es una alternativa metodológica imprescindible en aquellas áreas de la psicología que tienen como objetivo estudiar el comportamiento espontáneo de los sujetos de forma espontánea en el contexto natural. Entonces, para poder estudiar el comportamiento de forma espontánea en el contexto natural, es prácticamente inviable poder pensar en la metodología experimental. De ahí que estudiemos la metodología observacional en muchas de las áreas correspondientes a la psicología. Pero importante, eso que decía anteriormente, si yo estudio el comportamiento espontáneo, puede ser evidentemente que la información que estemos estipulando sea muy subjetiva. Para ahí es importantísimo la metodología observacional para cientificar estos conceptos que en un primer término pueden parecer más subjetivos. Segundo punto, la metodología observacional nos permite estudiar el análisis de la conducta y las interacciones espontáneas. Nos permite estudiar el análisis de la conducta y las interacciones espontáneas. Hasta aquí todo muy bien, pero no hemos visto realmente qué vamos a realizar.
Siguiente punto, tercero, por favor, ¿de acuerdo? Es una percepción de la realidad, estamos percibiendo la realidad, mediante un registro objetivo. Aquí viene la parte fundamental, es decir, no voy a observar solamente el comportamiento espontáneo y ya está, sino que el registro que realizaremos será un registro objetivo, ya que será un registro sistematizado. Para ello vamos a requerir los diferentes instrumentos correspondientes a la metodología observacional. De esta forma vamos a sistematizar lo que correspondían a acciones espontáneas. Y en último, el siguiente punto, el cuarto punto, corresponde básicamente a que podremos llegar a obtener datos cuantitativos del comportamiento humano de forma sistemática y científica. Vamos a llegar a conseguir datos cuantitativos, es decir, lo que os comentaba anteriormente, si me observáis a mí y observáis mi forma de comunicarme, en vez de estudiar todo ello, al final estudiaréis cuántas veces he movido en una hora la mano derecha únicamente, cuántas veces únicamente la mano izquierda, cuántas veces al mismo tiempo las dos manos y cuántas veces no he movido ninguna mano. De esta forma estaremos consiguiendo que, por favor, cuantificar un aspecto que en un primer término parecía totalmente cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los puntos correspondientes que debemos rellenar en la parte superior de la página 2. Seguidamente nos dice que para conseguir el perfil óptimo es recomendable cumplir 4 requisitos. En primer término, fundamental evidentemente, estudiar el comportamiento habitual. Queremos estudiar el comportamiento del individuo que sale de forma espontánea, que directamente no tiene ningún condicionante, sin manipular ninguna variable. Directamente el comportamiento de los sujetos de forma habitual, en situaciones habituales, ¿de acuerdo? Seguidamente el contexto natural, es decir, el lugar físico. El lugar físico tiene que ser el contexto donde la persona lo sienta como algo natural, es decir, el más común para el sujeto en cuestión o para el grupo estudiado en cuestión, ¿de acuerdo? Tercer término, la perceptividad, que es intentar conseguir toda aquella información que nuestros sentidos pueden llegar a percibir. Evidentemente, la percepción es vital en la observación. Así como en otras metodologías tendremos herramientas más estipuladas para poder analizar otros aspectos, aquí es fundamental nuestra percepción para poder observar de forma adecuada. Y por último, los instrumentos. Esto ya he comentado anteriormente, pero voy a hacer ahora más énfasis en este concepto. Importante, los instrumentos no son estandarizados. ¿Qué quiero decir con ello? Generalmente, si yo, por ejemplo, voy a pesarme, cogeré una báscula, cojo la báscula y me peso. Esta misma báscula sirve para pesarme a mí, a otra persona, a una caja, a lo que sea. Serviría para pesar cualquier aspecto, ¿verdad? Pero imaginaos que yo estoy trabajando ahora mismo con la información correspondiente a la metodología observacional. Evidentemente tendremos que crear un instrumento para cada uno de los estudios o observaciones que realicemos. Os lo planteaba anteriormente, repito el mismo ejemplo. Si observáis mi movimiento gestual, movimiento de las manos, ¿de acuerdo? Si os fijáis en mi movimiento de las manos, ¿qué ocurre, por favor? Que evidentemente tendremos que realizar un instrumento de medida para ese caso en concreto, o para que sea más visual aún. Si os fijáis en la parte verbal, y vamos a analizar conceptos verbales, ¿de acuerdo? Me fijo en la dimensión verbal. En ese caso, ¿qué ocurriría? Que las distintas categorías hablan de política, de animales, dependería evidentemente del caso estudiado. Por lo tanto, ahí sí que sería primordial conocer de forma adecuada el grupo estudiado y analizar para hacer un instrumento adecuado para ese grupo. Por lo tanto, el instrumento se va a crear para cada situación, ¿de acuerdo? Los principales ya los conocemos, son básicamente, y ya lo he comentado anteriormente, el sistema de categorías, pero supongo que a todo el mundo también le sonará el formato de campo. Ya veremos las diferencias posteriormente entre ellos, entre el sistema de categorías y el formato de campo. Una vez visto esto, que son los 4 requisitos que debe cumplir, tenemos también la observación en genérico. ¿Qué entendemos por observación? Eso también ya lo visteis, si recordáis, ¿de acuerdo?, en técnicas de recerca, que decíamos, la observación, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo?, corresponde a la percepción más la interpretación más los conocimientos previos menos el sesgo, ¿de acuerdo? En catalán, el biaix, ¿de acuerdo? Sesgo, biaix. Por lo tanto, tenemos estos conceptos. Todo esto
me dan valor positivo a la observación. El sesgo, evidentemente, provoca una distorsión de la observación. Vamos a mirar cada uno de estos conceptos, aunque me voy a centrar en el concepto que más nos pregunta en el examen, que es el sesgo, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis, en la parte inferior tenemos el concepto de percepción en primer término. Ya lo hemos dicho anteriormente, que es fundamental dentro de la metodología observacional. En otras metodologías, por ejemplo la selectiva, que es pasar una encuesta, no es tan importante lo que estamos percibiendo. O, repito, en una investigación de metodología experimental, ahí tampoco sería tan primordial la percepción. En la observacional es básico. De ahí que sea también la metodología que requiere una mayor aprendizaje, mayor formación para realizar de forma adecuada, ¿de acuerdo? Luego la interpretación. La interpretación debe ceñirse a la percepción. Es indicar, básicamente interpretar, lo que estamos percibiendo. Pero muy importante, esto que quede claro, sin intencionalidad, no tiene que tener ningún tipo de intencionalidad, solamente interpretar lo percibido, pero sin ningún matiz de intención en esta interpretación, ¿de acuerdo? Seguidamente el conocimiento previo. El conocimiento previo, evidentemente, que es todo el conocimiento que tenemos anteriormente a la investigación, nos puede delimitar la interpretación de la percepción. Es decir, para hacer una buena interpretación de la percepción vendrá determinado por nuestro conocimiento previo. Cuanto mayor sea el conocimiento previo, mejor podrá ser la interpretación de la percepción de lo que estamos observando. Entonces, el objetivo básicamente de todo esto nos aportan aspectos positivos y luego tenemos el sesgo, que es la distorsión de la observación, ¿de acuerdo? Esta distorsión puede verse debida a tres aspectos diferentes. Tenemos tres sesgos distintos, como podemos ver en la parte inferior de la página 2, ¿de acuerdo? Tenemos la reactividad, la expectación y los errores técnicos. La más común y la que nos preguntarán más es la información de la reactividad. Hay diferentes tipos de reactividad, ¿de acuerdo? Tenemos la reactividad simple, la recíproca y la autorreactividad. Básicamente me centraré en la reactividad simple, ¿de acuerdo? Esto también lo recordaríamos o deberíamos recordar de técnicas de recerca. Básicamente la reactividad, ¿qué es? Es cuando el comportamiento de las personas observadas o del sujeto observado se ve modificado, se modifica debido a saber que están siendo observados. Es decir, si yo sé que alguien me observa, puede que mi comportamiento se vea modificado, ¿de acuerdo? Entonces, este cambio de comportamiento de persona observada viene provocada, evidentemente, por el observador. Esto es lo que denominamos como reactividad. Evidentemente, la formación y el aprendizaje del observador puede repercutir positivamente en que disminuya la reactividad, como también el pasar tiempo con ellos. Muchas veces, luego lo comentaremos, tenemos la fase pasiva y observación pasiva y observación activa. La observación pasiva, entre otros aspectos, puede ser positivo para disminuir la reactividad. Cuando hablaba de reactividad, autorreactividad básicamente es cuando el mismo observador, de acuerdo a veces, puede modificar también su actuación para intentar tener más cercanía con el grupo. Eso puede ser contraproducente a veces también, ¿de acuerdo? Y la recíproca es cuando ambos, tanto el observador como observados, modifican, se ve distorsionada su actuación espontánea, común, habitual, debido a la observación. ¿Qué más tenemos seguidamente? La expectación. La expectación básicamente viene determinada a veces por aspectos que esperamos. Es decir, por ejemplo, para que todo el mundo lo vea bien, si yo voy, por ejemplo, a estudiar una familia de gitanos y yo tengo una consideración, espero que el hombre gitano sea el que tenga un poder dominante sobre la mujer gitana. Si yo espero esa información y cuando luego llego a observar a la familia, eso no lo estoy observando de forma directa, puede ser que cualquier aspecto, por mínimo que sea, que si no tuviese esa esperanza no lo vería reflejado en la realidad, se vea reflejado. Es decir, que yo vea cualquier aspecto como que el hombre le dice algo a la mujer, que sea ya como un síntoma de superioridad del hombre hacia la mujer. Entonces la expectación puede ser negativa, como en este caso. No confundamos esto con conocimientos previos, son cosas diferentes. Una cosa es lo que yo espero que me repercuta en la realidad debido a los conocimientos estudiados. Y luego tenemos errores técnicos. Errores técnicos, evidentemente, son básicamente correspondientes a los estudios de observación cuando tenemos un problema con los instrumentos, pero no con los instrumentos de observación, ¿de acuerdo? Sino con los instrumentos de registro.
El instrumento de registro puede ser, por ejemplo, un bolígrafo, una grabadora. Imaginaos que la grabadora deja de funcionar. O tengo aquí una cámara, por ejemplo, y yo paso por el medio de la cámara. Si paso por el medio de la cámara, no se me verá en ese momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier aspecto que venga provocado por el instrumento de registro como tal, bolígrafos, lápices, libretas, grabadoras, cámaras, lo que sea, pueden ser en este caso, son errores técnicos, ¿de acuerdo? Evidentemente, el que nos preguntarán más, que es el más importante, es la reactividad, y es el que siempre aparece y el que deberíamos intentar delimitar o eliminar, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, vamos a mirar, por favor, la información que disponéis en la página 3 del dossier. Mirad, por favor, la información de la página 3. Aquí nos plantean diversas formas de recoger la información en función de los criterios. Tenemos 4 criterios. Comentaremos cada uno de estos 4 criterios ahora mismo, ¿de acuerdo? Mirad, tenéis la cientificidad, la sistematización, la participación y los niveles de respuesta. Son los 4 criterios ahora mismo a partir de los cuales vamos a recoger la información. En primer término, la cientificidad, y lo comentaba ya anteriormente, disponemos de la observación pasiva y la observación activa. Observación pasiva también se denomina a veces observación precientífica, ¿de acuerdo? Y la observación activa es la observación científica. Para que lo veáis mejor esto, si os fijáis, lo veremos más adelante en la página 6, parte inferior del dossier. Página 6, parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la observación pasiva y la observación activa. Importantísimo. La observación pasiva también se denomina, como ya he dicho, observación precientífica o fase precientífica, ¿de acuerdo? Y la observación activa o fase activa también se puede denominar observación científica o fase científica. Esta es la información de las dos fases o dos tipos de observaciones. Generalmente se plantean así. En primer término planteamos la fase pasiva y posteriormente la fase activa, ¿de acuerdo? Vamos a diferenciar y vamos a mirar cuál de las dos es obligatoria y por qué motivo. Cuando estamos trabajando con la observación pasiva, importantísimo. En este caso, únicamente lo que estamos trabajando es una cercanía con el objeto de estudio o con el grupo que estamos estudiando. En este caso, la observación pasiva tiene unos cuantos objetivos. El primer objetivo básico es delimitar el objeto de estudio. Si yo a veces no tengo del todo claro qué es realmente lo que quiero estudiar o del grupo que estoy estudiando, en qué me quiero fijar, la observación pasiva puede tener como objetivo delimitar el objeto de estudio. Luego también la observación pasiva puede reducir los errores, por ejemplo, la reactividad, como he dicho. Es decir, el hecho de estar yo observando a un grupo de gente durante un tiempo puede que las personas que están observando, que están siendo observadas, se acostumbren a mi presencia y eso repercuta en que disminuya la reactividad, que su comportamiento se modifique en menor medida o en nula medida, ¿de acuerdo? También la observación pasiva puede mejorar la formación del observador. Es decir, yo como observador, el hecho de hacer la observación pasiva me puede ayudar a mejorar mis conocimientos y mi forma de colocarme, de hablar, de comunicarme con los individuos observados. Seguidamente también es importante comentar la información correspondiente a obtener una base amplia de la información. Obtenemos una información de base amplia, tenemos mucha información, ¿de acuerdo?, sobre el grupo estudiado, que esto puede ser muy útil. Si yo sé en un grupo quién es el cabecilla, el que tiene relación con quién se lleva bien tal persona, todo esto puede ser luego recomendable y muy provechoso en estudios posteriores. Y por último indicar que en la observación pasiva el registro que haremos, que eso lo comentaré luego, pero ya que hay que indicarlo, es un registro narrativo, como una prosa, todo escrito, ¿de acuerdo? Aquí, a diferencia del objetivo final que hemos dicho en la observación, en la metodología observacional, al final haremos un registro sistematizado, un registro que permitirá cuantificar los datos, empezamos realizando un registro narrativo. Por lo tanto, la observación pasiva o precientífica no se considera ciencia y puede ser eliminada de nuestro estudio. Evidentemente, ¿cuándo la eliminaríamos? Cuando el objeto de estudio estuviese ya delimitado desde el inicio, cuando creyésemos que no comportamos ningún tipo de reactividad sobre el grupo,
cuando nuestra formación como observadores ya fuese más que adecuada y conociésemos de forma muy adecuada al grupo que vamos a observar. Si se cumpliesen todos estos requisitos, entonces no haría falta realizar la observación pasiva. Directamente ya empezaríamos con la observación activa, ¿de acuerdo? En la observación activa, el objetivo será básicamente pasar del registro narrativo a un registro descriptivo, de aquí a un registro semisistematizado, hasta obtener un registro sistematizado. Es decir, que aquí lo que haremos será sistematizar la información. ¿Con qué objetivo? Lo mismo de todo el tiempo, cientificar una metodología, en este caso observacional, es decir, pasar de un aspecto, que decía anteriormente, una prosa, un escrito, a pasar a aspectos muy contables. Es decir, en vez de analizar toda la información escrita, la persona está hablando de esta cosa mientras levanta la mano izquierda y al mismo tiempo sostiene la mano derecha un dossier y también va escribiendo con la mano izquierda. En vez de explicar todo esto, decir lo que decía antes: mueve mano derecha, mueve mano izquierda, mueve ambas manos, no mueve ninguna mano. A, B, C y D, sistema de categorías. A, B, B, D, B, D, A, y así progresivamente. Esta sería la información que iríamos estipulando, y este es el objetivo básicamente de la observación activa, ir sistematizando la información correspondiente. Repito, para hacer o para trabajar la metodología observacional, la observación activa o fase activa es fundamental, es primordial, es necesaria evidentemente. La fase pasiva o observación pasiva es totalmente recomendable, pero no es obligatoria, ya que si tuviésemos todo esto cumplido, no haría falta realizar la información o el espacio correspondiente a la observación pasiva o precientífica, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, que es la información correspondiente a la cientificidad, tenemos la sistematización. Esto ya lo he comentado un poco y lo miraremos también en la página 7 del dossier, ¿de acuerdo? No sé si hoy llegaremos a esto, pero básicamente aquí tenemos la información de los distintos tipos de registros que ya he ido comentando: el narrativo, el descriptivo, el semisistematizado y el sistematizado. Haremos hincapié y definiremos bien cada uno de estos registros, hasta llegar, evidentemente, al instrumento de observación más adecuado para nuestro estudio, que puede ser generalmente el sistema de categorías, y alguna vez también podemos tener el formato de campo. Una vez visto esto, tenemos la participación. Según la participación, diferenciamos observación no participante, observación participante, participación, observación y autoobservación. Para que os veáis todo esto, por favor, lo tenéis también en los puntos inferiores de la página 3. En la página 3, parte inferior, tenéis 4 puntos en negrito que pone cientificidad, sistematización, participación y niveles de respuesta. Los dos primeros ya he indicado que los veremos con más tranquilidad en las páginas 6 y 7, parte inferior 6 y página 7. Los dos siguientes los voy a comentar ahora con tranquilidad, ¿de acuerdo? Observación o tipos de participación. Voy a comenzar por la autoobservación, que es lo más sencillo, cuando observador y observado son la misma persona. Este es muy recurrente actualmente en diferentes estudios, por ejemplo, cuando alguien deja de fumar, que hace autoinformes, por ejemplo, y plantea cuántos cigarros ha fumado al día, qué condiciones, qué situaciones, indica toda la información, ¿de acuerdo? Es un método utilizado, la autoobservación. Observación no participante, lo dice la palabra ya, ¿verdad? Cuando el observador no participa de la acción donde están los observados. Por ejemplo, si yo pongo una cámara y empiezo a observar toda la clase, evidentemente eso sería observador no participante. No estoy participando de la observación, de la acción, ¿de acuerdo? Eso sería observador no participante. Si hay una clase y yo me pongo escondido detrás de una pared con un espejo a visualizar, también sería lo mismo. No participo de la acción. También si estuviese en una esquina y no molestase para nada, también sería esa información. Luego tenemos otros dos tipos distintos, que son la observación participante y la participación observación. En ambos, tanto en uno como en otro tipos de participación, el observador forma parte de la acción, se encuentra dentro de la acción, interacciona generalmente con las personas observadas, ¿de acuerdo? Pero la diferencia entre uno y otro es el tipo de enfoque EMIC y enfoque ETIC. Esto a lo mejor nos suena de teología o alguna otra asignatura, ¿de acuerdo? Pero básicamente, ¿qué diferencia hay entre el enfoque EMIC y el enfoque ETIC? Ahora explicaré y luego diremos cuál es cada uno de ellos, ¿de acuerdo?
El enfoque EMIC, básicamente, es cuando interpretamos lo que está ocurriendo según la visión de las personas observadas, según su cultura, su condición, su forma de actuar, ¿de acuerdo? El enfoque ético es cuando lo hacemos desde un punto totalmente objetivo. Interpretamos o analizamos lo que está ocurriendo, sin darle el valor que tiene para los agentes observados. ¿Qué quiero decir con ello? Para que todo el mundo lo vea muy claro. En el enfoque EMIC, por ejemplo, si una persona llega a una clase y saluda a otra dándole una colleja, llega un chico, le da una colleja a otra chica y es la forma de saludarse, ¿de acuerdo? Entonces yo, desde un enfoque EMIC, sabiendo cómo interactúan este tipo de personas, diré, llega Juan y saluda a María. En cambio, desde un enfoque ético, yo, desde un punto de vista objetivo, sin interpretar desde el punto de vista de los observados, llegaría y diría, llega Juan y le pega un golpe en la cabeza a María. Evidentemente es totalmente diferente. En un caso es un saludo, en otro es un golpe en la cabeza. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta información, si el enfoque es EMIC o ETIC. Cuando hablamos de participación-observación, hablaríamos de enfoque EMIC, es decir, interpretamos según la visión de los observados. Por el contrario, la observación participante sería desde el punto de vista objetivo, sin analizar desde la información de los observados, ¿de acuerdo? Esto es respecto a la participación. Y para finalizar esta serie de criterios, comentaremos ahora mismo los niveles de respuesta. Es decir, aquí nos fijaremos en distintos niveles de respuesta. Si os fijáis o recordáis, anteriormente os indicaba que si empecéis a observarme, cada uno puede observar cosas diferentes. Alguien puede observar cómo hablo, solamente el cómo hablo, no de qué hablo, cómo hablo, si pongo una voz más grave, más aguda, un tono de voz más elevado, más bajo, lo que sea. Alguien puede fijarse de qué estoy hablando, de acuerdo al contenido del mensaje. Otros pueden fijarse en cómo muevo las manos, otro en qué expresiones faciales voy haciendo en cada momento. Cada uno puede fijarse de aspectos diferentes. Entonces, cada uno de los aspectos que nos podemos fijar corresponde a los diferentes niveles de respuesta, también denominadas dimensiones, ¿de acuerdo? Niveles de respuesta o dimensiones. Aquí, os fijáis, tenemos los simples y los complejos. Simples es cuando nos fijamos en un solo nivel de respuesta, complejos cuando nos fijamos al mismo tiempo en más de un nivel de respuesta, solamente eso. Si hablamos de los niveles simples, mirad, diferenciamos el no verbal, que dentro del no verbal tenemos tres tipos distintos. No podría estudiar, cuando estudiamos uno, otro u otro, ¿de acuerdo? Es decir, si es simple, estudia solamente o la parte facial, o solo la parte gestual, o solo la parte postural, ¿de acuerdo? Proxémica, que es la cercanía ante las otras personas que están participando en nuestra observación. Vocal, ¿de acuerdo? Que es lo que decía, el tono de la voz, si es elevado, bajo, agudo, grave, lo que queremos estudiar. Y verbal, que es el contenido. Entonces, para que todo el mundo lo vea bien, por favor, si miráis en la página 3, parte inferior, tenemos en primer cuadradito negrito, pone verbal. Y si vais a la página 4, parte central, os pone vocal. Vocal y verbal, importante. Estudiamos al fin y al cabo la voz, pero en un caso, en el vocal, estudiamos aspectos de la vocalización, lo que decía anteriormente, el tono, si es elevado o es bajo, lo que queremos estudiar. En cambio, en la parte verbal nos centramos en el estudio del mensaje. ¿Qué es lo que está indicando, de acuerdo? Nos centramos en el contenido del mensaje. Esto es la parte verbal. Si hablamos de la proxémica, que la proxémica la tenéis en la página 4, el nivel de respuesta proxémico, básicamente es la disposición espacial del sujeto. Y ahí tenemos 4 categorías distintas, ¿de acuerdo? Íntima, personal, social y pública. La categoría íntima es cuando nos encontramos de forma muy cercana a otro sujeto, a otro individuo. Generalmente se recomienda una distancia de menor a 30 centímetros y desde un punto de vista íntimo. Personal es la distancia general de relación, ¿de acuerdo? Si te encuentras a alguien por la calle o te encuentras a alguien en algún lugar, la distancia que mantendrías generalmente, ¿de acuerdo? Se acostumbra a decir que es aproximadamente 1 metro de distancia entre personas. Ahora con el tema del COVID cambia todo también, ¿de acuerdo? La social, que es, por ejemplo, cuando estás haciendo un trabajo en grupo o en un bar, por ejemplo, en un bar puede estar diferente gente rodeando la mesa y puedes encontrarte a una distancia menor a la íntima, menor, es decir, tocando a otra persona. Pero eso es distancia social. Estás en una clase o estás en un bar, eso es distancia social entre individuos. Y la pública es la distancia que hay, por ejemplo, en el metro,
Depende si está el libro muy lleno, pero generalmente, o en una clase para ser más visual, entre el profesor y alumnos, una distancia pública, ¿de acuerdo? Sería esta información correspondiente. Esto es un tipo de nivel de respuesta, el proxémico, que trabajaremos bastante poco en esta asignatura. Básicamente nos fijaremos más bien en la parte verbal y específicamente nos centraremos en la parte de gestual, ¿de acuerdo? Niveles de respuesta no verbales. Entonces, dentro de los no verbales tenemos tres tipos: facial, gestual y postural. El facial son las expresiones de la cara. Parece que no, pero hay infinidad de posibles categorías. Hay estudios con 200 categorías distintas posibles de la cara, ¿de acuerdo? Importante, la dificultad aquí está en disponer realmente de una imagen nítida de la cara. Muchas veces no podemos optar a esa información, por ese motivo se descarta, pero puede aportarme mucha información congruente, ¿de acuerdo? Luego tenemos la gestual. La gestual se fija básicamente en los movimientos de extremidades superiores e inferiores. Puedo fijarme en ambas o solo en unas de ellas. Antes os ponía el ejemplo yo del movimiento de las manos. Movemos mano derecha, movemos mano izquierda, movemos ambas manos. Esto sería un ejemplo de gestual, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el postural, que es básicamente la posición que ocupa el tronco en la situación, ¿de acuerdo? Entonces hace referencia a la estática de nuestro cuerpo. Puede estar estirado, sentado, de pie y así progresivamente. Importantísimo. Os pregunto, para que todo el mundo lo entienda un segundo, en el sistema de categorías, que es el instrumento por excelencia con el que trabajáis, os pregunto, generalmente, o generalmente no, o siempre, ¿alguien sabe decirme si trabajamos con un solo nivel de respuesta o con distintos niveles de respuesta? Es decir, nivel de respuesta simple o complejo. Tiendo a pensar a veces que es complejo, porque puedo estudiar muchas cosas, pero realmente no. El sistema de categorías es siempre un instrumento de observación de nivel de respuesta simple, unidimensional. Solo nos fijamos en una dimensión, únicamente. Si yo, por ejemplo, cuando hablo, os queréis fijar en más de una dimensión, podéis realizarlo, pero para cada dimensión deberíamos realizar un sistema de categorías distinto. ¿Por qué esto? Porque si recordamos, por favor, el sistema de categorías tiene dos características básicas, que iremos viendo más adelante, ¿de acuerdo? Que es la exhaustividad y la exclusividad. Supongo que todo el mundo esto os hablará un poco de clase, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que sean exhaustivos? Cuando hablamos que las categorías son exhaustivas, quiere decir que no puede haber ningún momento de la observación que no esté observando nada, ¿de acuerdo? Siempre tengo que observar alguna categoría, aunque sea categoría nula, que también la veremos en la próxima clase, pero siempre tengo que indicar alguna categoría. Y exclusividad es que en el mismo momento no pueden suceder más de una categoría. Cada momento sucede únicamente una categoría. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si os fijáis, por ejemplo, en mi parte verbal y en mi parte gestual, yo puedo hablar y al mismo tiempo mover ambas manos. Por lo tanto, evidentemente, en ese caso, se podrían unir la categoría hablar de política y mover ambas manos. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. Es decir, que si yo quiero realizar un sistema de categorías que tenga en cuenta la parte verbal y la parte gestual, no podré realizarlo. Debería hacer un sistema de categorías para la parte verbal y otro sistema de categorías para la parte gestual. Evidentemente, las personas que estén observando y estén realizando la observación correcta para delimitar las diferentes categorías deberían ser distintas para un sistema de categorías y para otra. Si la gente me observa a mí, tendríamos el persona 1 y persona 2 y persona 3, por ejemplo, que están fijándose en mi parte verbal, y persona 4, 5 y 6 que están analizando mi parte gestual. Cada uno de ellos con su sistema de categorías. Repito, vamos a hacer todo esto muy científico, vamos a hacer que sea muy simple y que la gente que está fijándose en la parte gestual plantee A, B, C o D. A, mover mano derecha y la izquierda inmóvil, B, mover mano izquierda y derecha inmóvil, C, mover ambas manos y D, no mover ninguna mano. Y los que corresponden al 1, 2, 3, que son los que se fijan en la parte verbal, los que se fijan en la parte verbal tendrían A, hablo de cosas de la universidad, B, hablo de mi familia, C, hablo de animales o D, hablo de cualquier otro aspecto, ¿de acuerdo? Que eso ya veremos luego, que es la categoría nula, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, de esta forma tendremos los sistemas de categorías propios para cada dimensión. Por lo tanto, si trabajamos con un sistema de categorías, estamos trabajando una única dimensión, un único nivel de respuesta.
Una vez dicho esto, si nos fijamos por favor en la página 4, parte central inferior, tenemos los diferentes pasos que iremos analizando, desde los objetivos e hipótesis, que miraremos ahora mismo, a los diferentes aspectos que iremos analizando. En la clase de hoy, básicamente, nos centraremos hasta el espacio correspondiente a diseños observacionales. Ya será en las siguientes clases cuando analizaremos más información. La parte más numérica, la parte que nos puede comportar un poco más de complejidad, es a partir del muestreo observacional, continuo y temporal. Ya veremos cómo funciona esta información. Pero todo ello lo iremos analizando más adelante. Ahí sí que hay más ejercicios más prácticos. Hasta la parte de muestreo observacional, todos los puntos anteriores, todo lo otro ya veréis que es básicamente información cualitativa, es decir, todo básicamente teoría. Vamos a explicar ahora rápidamente página 5 y página 6 y dejaríamos por aquí la clase de hoy. Ahora son conceptos teóricos básicamente. Sé que esta primera clase es la más aburrida porque es la más teórica, pero poco a poco iremos mirando ejercicios más numéricos, ¿de acuerdo? Mirad por favor la página 5. Me dice, primero, delimitar el problema. Evidentemente, cuando tenemos objetivos, primero delimitamos el problema. Para ello, 4 puntos. Pasar de tema a problema. Tenemos un tema en la sociedad y ese tema lo paso a problema para poder luego estudiarlo, ¿de acuerdo? Segundo punto que tenemos, segundo guión, delimitar la situación que quiero estudiar. Claro, en metodología observacional es muy complicado eso, que a veces queremos abarcar mucho. Hay que saber realmente qué es lo que quiero estudiar. De ahí que delimitemos la situación. Como también en tercer punto, delimitamos de forma muy precisa los objetivos del estudio. Primero pasamos del tema al problema, luego delimitamos la situación y luego delimitamos de forma muy precisa los objetivos del estudio. Y por último definiremos la estrategia de observación, que esto iremos mirándolo más adelante, ¿de acuerdo? Seguidamente, agenda del proceso, observación pasiva y observación activa. Lo hemos comentado, la activa es totalmente obligatoria, necesaria, si no, no hay observación, pero la pasiva es totalmente evitable, siempre y cuando se cumpliesen los condicionantes que anteriormente ya hemos comentado, ¿de acuerdo? La determinación del objeto de estudio, la reactividad que sea ínfima o nula, que tengamos una muy buena formación como observadores y que tengamos una información de base amplia sobre las personas observadas, ¿de acuerdo? Seguidamente, en este punto, lo que delimitamos es el espacio que más o menos tendremos de observación pasiva y observación activa. Digamos, pues tendremos 3 semanas de observación pasiva y luego 1 año de activa, o como queramos indicar esa información, ¿de acuerdo? Seguidamente tenemos la especificación de criterio temporal, periodo de observación. Básicamente, dentro de observación activa, cuánto espacio habrá entre sesiones. Es decir, de la sesión 1 a la sesión 2 dejaremos 2 días, 5 días, los días que sean, ¿de acuerdo? Y eso también va muy relacionado con el espacio que habrá entre las sesiones. Todo esto en la especificación del criterio de temporalidad, las distintas observaciones y el espacio que habrá entre ellas. En la observación activa, totalmente obligatorio, evidentemente. En la observación pasiva, pues si la realizamos, bienvenido sea, e indicamos las diferentes sesiones que realizaríamos también en este caso. Luego tenemos un aspecto muy importante, especificación de los criterios de las unidades observadas. Y aquí diferenciamos las unidades moleculares de las unidades molares, ¿de acuerdo? Las moleculares decimos también que es desde un punto de vista analítico, otro sintético, pero ¿qué me importa básicamente? Voy a definirlo y luego voy a explicarlo con un ejemplo para que sea más visual, por favor. Mirad, en primer término, unidades moleculares. Las moleculares hacen referencia a acciones motrices específicas, ¿de acuerdo? Acciones motrices específicas. En este caso, hablamos de categorías unidades muy objetivas, son muy precisas, pero el registro quedará poco ordenado y poco vertebrado, ¿de acuerdo? Muy objetivo, muy preciso, pero registro poco ordenado y poco vertebrado. Lo contrario ocurre con las unidades molares. En unidades molares el nivel de abstracción es mayor, ya veremos. Generalmente es un conjunto de unidades moleculares. Y en las unidades molares veremos que ocurre lo contrario. Es menos objetivo, es menos preciso que el anterior,
pero la información queda mucho más vertebrada, mucho más organizada. La organización es mucho más estructurada que en el caso anterior. Para que lo veáis, si hablamos de unidades moleculares, vuelvo al ejemplo que estoy haciendo todo el tiempo, ¿de acuerdo? El movimiento de mis manos. Si hablamos de las unidades moleculares, me fijaría en los movimientos, por ejemplo, de cada dedo, ¿de acuerdo? El dedo mueve el dedo índice de la mano derecha y lo mueve de forma, por ejemplo, mira, más sencillo, mover dedo índice, mano derecha, mover dedo pulgar, mano derecha, y así progresivamente. Hablamos de cada uno de los dedos. Claro, se podría dar cada dedo y las uniones de ellos. Es muy complicado, tenemos que plantear un montón de posibles categorías. Sería muy específico. Mueve dedo pulgar, mano derecha. Mueve dedo pulgar, mano derecha y también dedo pulgar, mano izquierda. Mueve dedo pulgar, mano derecha y también dedo índice, mano derecha. Y así progresivamente. Podríamos crear infinidad de categorías. Infinidad no, pero muchas categorías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que sería muy preciso. Cuando yo estoy haciendo esto, indicaría, tiene todo inmóvil, tengo que estar todo inmóvil y está moviendo el dedo índice de la mano derecha solamente. Solo estoy moviendo el dedo índice de la mano derecha. Sería muy objetivo, muy preciso, pero la información quedaría poco vertebrada, porque si os fijáis habría infinidad de categorías, habría muchísimas. Categoría A, mover este. Categoría B, mover los dos. Categoría C, mover este. D, mover estos tres. E, y así. Entonces sería muy complicado organizar la información. Solo que un momento me despiste, ya estaría cambiando. Y si hago algo así, sería muy complicado analizar de forma congruente toda la información. Por lo tanto, es un estudio muy correcto, pero que la información quedará menos vertebrada. Mucho más simple y simplificado y por lo tanto más sencillo de llevar a término si yo planteo unidades, por ejemplo, molares en este ejemplo. Y os digo, mover mano derecha, que incluyen todos los movimientos de los dedos de la mano derecha, mover mano izquierda, que incluyen todos los movimientos de los dedos de mano izquierda, mover ambas manos o no mover ninguna mano, ¿de acuerdo? De esta forma trabajaríamos con unidades más molares. Sería menos preciso, porque cuando estoy haciendo esto, sería mover mano derecha, cuando realmente solo estoy moviendo un dedo, pero bueno, estaría incluido en mover mano derecha, y al mismo tiempo, ¿qué ocurriría? Que estaría todo mucho más vertebrado. Sería mucho más complicado que Juan y María, si estén observándome, se equivoquen al analizar la información, ya que es todo más visual, más vertebrado, ¿de acuerdo? Entonces, requiere un nivel de abstracción mayor. ¿Por qué motivo? Porque cuando muevo este dedo, corresponde a mover la mano derecha, cuando realmente solo muevo el dedo, pero esto ya haría hincapié en mover toda la mano derecha, ¿de acuerdo? Pues sería la categoría que estemos estipulando. Evidentemente, ahora en este ejemplo, parecía mejor trabajar con unidades molares. No siempre será así, depende del ejemplo, será más conveniente una cosa u otra. Esto dependerá al fin y al cabo del investigador. Evidentemente, para preparar a las personas que van a hacer la observación, lo más cómodo es simplificar generalmente los datos estudiados. ¿Qué más tenemos, por favor? El siguiente punto nos indican especificación del criterio de los niveles de respuesta. Aquí básicamente, ya lo hemos comentado anteriormente, tenemos niveles de respuesta simples y complejos, ¿de acuerdo? Entonces podremos estudiar ambos tipos de niveles, los simples y los complejos. Y luego tenemos las decisiones sobre aceptación de sesiones, cuando aceptamos que una sesión realmente es o no es correcta. Para ello, básicamente, tenemos en este caso la constancia intersesional, ¿de acuerdo? Luego miraremos la constancia intrasesional. Esto básicamente es para el tipo de registro. Lo veremos luego. A lo mejor os suena a alguien ya lo de RAUT y RAUT, ¿de acuerdo? Registro activado por transiciones y registro activado por unidades temporales. Es importante que para que haya, en este caso, una aceptación de las sesiones, una constancia intersesional, es decir, entre sesiones, es importante que cada sesión tenga el mismo tipo de registro. Si yo decido realizar un registro continuo, que sea igual siempre, que siempre hagamos en este caso un RAT, ¿de acuerdo? Si por el contrario queremos hacer otro tipo de registro, que en todas las sesiones realicemos siempre el mismo tipo de registro. Y luego tenemos la constancia intrasesional, que quiere decir que dentro de la misma sesión siempre realicemos el mismo tipo de registro. Si empezamos registrando de una forma, que toda sesión se registre de la misma forma. Y por último tenemos la estimación de las disrupciones temporales. ¿Esto hace referencia a qué? Pues que si en algún momento, por ejemplo, la cámara o lo que esté observando no puedo observar
el grupo que estoy analizando o el individuo analizado, en ese caso hay una disrupción temporal. Si hay pocas y ocupan muy poco espacio, estas disrupciones temporales se pueden eliminar y se puede hacer la observación en general sin tener en consideración ese espacio, ya que en ese espacio no podría estar registrando ninguna categoría. Se da muy poco y no me importa en exceso y no lo preguntan nunca en el examen tampoco, ¿de acuerdo? Por último, y para acabar la clase de hoy, vamos a ir a la página 6 y vamos a comentar los diseños observacionales, ¿de acuerdo? Por favor. En este caso tenemos un esquema con 8 distintos diseños observacionales. Esta pregunta sí que es muy recurrente en el examen. Me plantea un ejemplo y tendremos que decir qué tipo de diseño observacional es. Para ello tenemos 3 ejes distintos. Si os fijáis, por ejemplo, en el gráfico que tenemos en la página 6, parte central derecha, tenemos en la parte superior ideográfico, parte inferior nomotético. Luego tenemos otro eje que sería puntual y de seguimiento. Y luego otro eje que son los círculos, que es unidimensional y multidimensional. Tenemos 3 ejes para diferenciar la información. A partir de esos 3 ejes, cada eje está formado por 2 opciones, tenemos 8 alternativas de modelos de diseños observacionales distintos. Uno sería, por ejemplo, ideográfico, puntual, unidimensional, otro ideográfico, puntual, multidimensional. Y así progresivamente dispondríamos de los 8 diseños observacionales distintos. Antes de continuar con esto, vamos a definir ahora mismo cada uno de estos ejes. El primero, el más sencillo, el de los círculos, la dimensionalidad. Tenemos uni y multidimensional. Ya lo he comentado antes. Criterio de respuesta es sinónimo de dimensionalidad. Por lo tanto, si tenemos un criterio de respuesta, tenemos, o un nivel de respuesta, perdonar, nivel de respuesta es sinónimo de dimensionalidad. Si tengo un nivel de respuesta, estudio una dimensión, por lo tanto, unidimensional. Unidimensional cuando solo estudiamos una única dimensión, un único nivel de respuesta. Multidimensional cuando estudiamos más de un nivel de respuesta. Importante, si trabajamos con un único instrumento de observación, por ejemplo, con un solo sistema de categorías, es seguro que estaremos trabajando un estudio unidimensional, ¿de acuerdo? Si trabajamos con más de un sistema de categorías, entonces sí que podría ser multidimensional. En cambio, en formato de campo eso no ocurre, porque lo veremos, pero el formato de campo es un instrumento de observación que es multidimensional. Al mismo tiempo puede estudiar más de un nivel de respuesta. Luego tenemos la temporalidad, que es seguimiento o puntual. Puntual es lo mismo que transversal y seguimiento longitudinal. Puntual es cuando la observación se hace en un momento. Cuando digo momento no quiere decir que solamente un segundo, puede ser un día, pero es un tiempo de una sola sesión, como si dijésemos, ¿de acuerdo? Estudio transversal, puntual. En cambio, estudio longitudinal o seguimiento es cuando realizamos distintas sesiones, distintos momentos donde se lleva a término el estudio, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre seguimiento y longitudinal. Dentro de la metodología observacional, lo más recurrente acostumbra a ser generalmente la información correspondiente a diseños longitudinales, es decir, de seguimiento, porque analizamos la información en distintos momentos. Y por último tenemos según las unidades de estudio, ¿de acuerdo? Tenemos estudios ideográficos y estudios nomotéticos. Estudio ideográfico es cuando estudiamos una única unidad. Estamos evaluando una única unidad. Hablo de unidad, no hablo de individuo. Por ejemplo, un equipo de fútbol, que es un ente al fin y al cabo, correspondería a estudiar una unidad. Estudio si el equipo de fútbol ataca, o defiende, o juegan de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Esto es lo que estaría estudiando en estudio ideográfico, un sujeto o una clase. Estudio cómo se comporta la clase. Es una clase habladora, una clase callada, una clase trabajadora, lo que sea. Pero estudio como ente, ¿de acuerdo? El grupo en ese caso. Y luego tenemos nomotéticos, cuando estudiamos más de una unidad. El objeto de estudio es más de una unidad. Por ejemplo, si estudio a cada uno de los futbolistas de un equipo de fútbol de manera individual, el lateral derecho la pasa por aquí, el lateral izquierdo lo otro, el delantero tal, el portero no sé cuántos. Si estudio cada individuo de forma individual, correspondería en este caso a un estudio nomotético. Entonces ahí dependerá del tipo de estudio que estemos realizando. Si es un estudio donde nos importa estudiar al ente, al grupo, o estudiamos a cada individuo de forma individual. Si solo estudio un individuo, es indudable que hablaríamos de estudio ideográfico.
A partir de aquí, en el examen nos plantearán un ejemplo y tenemos que saber si es un estudio ideográfico, nomotético, de seguimiento puntual y multidimensional o unidimensional, o pudiendo obtener 8 posibles diseños distintos. Con esto acabamos por aquí la clase de hoy. Seguidamente, si os fijáis, en el punto 3 ya tendríamos la información de observación pasiva y activa, que ya es lo que comentaba anteriormente, y seguidamente en la página 7 los tipos de registros. Esta información de tipos de registros ya la explicaremos en la siguiente clase, donde haremos referencia al registro narrativo, al descriptivo, al semisistematizado y al sistematizado. Con esta información dejamos la clase de hoy y mucha suerte.